hoy tenemos a nuestro amigo Eric Macías. Eric Macías es contador y bueno, él es que ha estado trabajando en la contabilidad de este 2023 y realmente quiero agradecerle por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, me gustaría que se presentara un poco, a que, o sea, como que nos cuente un poco sobre su historia, qué es lo que ha hecho durante este tiempo de contabilidad, qué es lo que lo hace ser como tan profesional en este tema y cómo ha ido evolucionando también en los años. Bueno, efectivamente, tan pronto logré mi licenciatura, he ejercido la contabilidad por más de 30 años, efectivamente en distintos tipos de negocios, tipos de industrias, y eso me ha servido para poder entonces tener una idea y un bosquejo general de cómo poder asesorar a los contribuyentes, a los clientes, en todas las fases fiscales, financieras, en sus proyecciones estratégicas de negocio. Y me ha funcionado por el efecto de que en medio de todo el desarrollo, de toda la experiencia que he tenido a lo largo del tiempo, el poder contactar con los distintos tipos de clientes me ha podido mantener una visión bastante amplia de lo que busca el cliente para el manejo contable. Claro, y también me estuvo contando un poco sobre su experiencia en banca, que Ajá. cómo esto ha sido como un apoyo para poder también entender cómo ayudar a los clientes de una mejor forma, una forma más efectiva, que no solamente sea como, bueno, lo hago y no sé qué quiere el banco, sino Exacto. como he estado en banca, sé lo que el banco busca. Efectivamente, nosotros tenemos que ser un apoyo para la banca, porque la banca busca que la información que le presente el cliente bancario venga con suficiente criterio, con responsabilidad del contador y sobre todo que nosotros seamos garantes de que los números que se planteen tanto en los estados financieros como en las declaraciones de renta sean lo suficientemente transparentes, Claro. confiables y que le puedan surtir a la entidad financiera la información suficiente para que ellos puedan tomar decisiones sobre un crédito o sobre una inversión. Entonces, por esa razón nosotros tenemos una alta responsabilidad en poder suministrar la información oportunamente y con la debida transparencia. Una pregunta súper importante, así como para arrancar, ¿quiénes deberían declarar renta? ¿Por qué para empezar? Porque si alguien está viendo este video o estos videos, ya se preguntan, ¿por qué a mí me debería interesar eso? ¿Quiénes deberían declarar renta? Bien, todo el que tenga una operación comercial, eh, y no solamente comercial, hay profesionales que son liberales, todo el que maneje una operación de esta índole que genere un ingreso sobre ello, debe ser responsable con el fisco y debe declarar. La declaración no se hace con la intención de poder obtener algún beneficio financiero. La declaración de renta es una responsabilidad de la persona que está generando una renta y poder documentarle al fisco su operación oportunamente para que entonces, si la determinación es el pagar o no impuestos, sea el resultado de su operación, más no una decisión. Claro, eso es súper importante y llegando a esa pregunta, ¿cuándo se empieza a pagar impuestos? Bien, si somos personas naturales, después de $11,000 ya comenzamos a generar impuestos. Y si somos personas jurídicas, si estamos constituidos mediante una persona jurídica, a partir del $1 tenemos que cumplir con el Sabía eso. impuesto. No Sí. sabía. Me quedo como persona natural. Una cosa súper importante que quiero contar, y eso fue como mi punto inicial de por qué yo empecé a declarar renta. Porque yo no lo hacía antes y era porque yo no tenía conocimiento de que había que hacerlo. O sea, en el colegio nadie te dice que tú tienes que declarar renta, nadie lo Ujú. enseña y era como, bueno, gano plata y ya, pues. Pero en Panamá nadie te dice, tipo, tienes que ir a declarar impuestos cuando pasa esto. O sea, yo no sabía. Siempre había sido como independiente y todo. Y estuve trabajando, y bueno, obviamente cuando uno trabaja ya uno le sacan los impuestos involuntariamente. Y es una De, retención, responsabilidad de la compañía hacer esa retención. exacto, y si no lo hacen, bueno, pues ya eso es son otros 500 pesos con la empresa. Pero aquí vamos a hacer un podcast para emprendedores, Ok. porque el objetivo es que la gente sepa por qué es importante pagar impuestos. Y yo decidí hacerlo en ese momento, hace 3 años,
porque yo quería mudarme. Quería mudarme y quería tener evidencias de ingresos. El banco en ese momento, yo tenía una cuenta de banco, pero la abrí por montos muy pequeños. Ellos no dejaban que yo pasara tanto dinero porque no tenía evidencias de ingresos. Lo había hecho porque estaba en modelaje, ganaba dinero en modelaje, entonces ellos no dan una evidencia de ingresos en sí, solo me transfieren y ya. Y en ese momento dijeron, bueno, puedes, pero puedes hasta cierta cantidad de dinero. Pero si quieres meter más dinero, tienes que traer ya una evidencia de ingresos, ya sea una ficha de trabajo, una carta de trabajo o una declaración de renta. Y quería mudarme y no tenía tampoco esa evidencia de ingresos. Le tuve que pedir a mi papá su carta de trabajo y a mi papá su cuenta de banco y todos sus movimientos para él poder como darme ese La backup, garantía la de... garantía de que había alguien que tenía ingresos que podía ayudarme. Y yo dije, eso no me hace independiente, dependo de mi papá. Ajá. Entonces dije, quiero hacerlo por mi cuenta, quiero hacerlo por mi cuenta. ¿Y cómo hago para hacerlo? Bueno, declarando renta. Entonces, ese momento, hace 3 años no me mudé hace un año y bueno, ya tenía esas evidencias de ingresos, ya lo había hecho, entonces ya no era como tan difícil empezar a hacerlo. Entonces, ¿para qué nos sirve como independiente? Aparte, obviamente, sabemos que tenemos que pagar impuestos, pero ¿en qué punto nos lo van a pedir? ¿Para hacer qué? ¿Para lograr qué cosas nos lo van a pedir? Bien, tenemos que iniciar diferenciando que emprendimiento e informalidad no es lo mismo. Uno puede tener una economía informal, uno puede tener un negocio pequeño de una manera informal, pero tú no puedes manejarte con una informalidad eterna. Tú tienes que ir evolucionando en tu actividad hacia regularizar toda tu operación y ser responsable con la institución fiscal. Entonces es ahí donde precisamente nosotros tenemos que saber diferenciar a qué punto tú quieres llegar. Si quieres crecer en tu negocio, tienes que hacerlo ordenadamente, con mucha disciplina. Y la primera disciplina es la fiscal. ¿Por qué? Porque tú te tienes que hacer amigo de la DGI. Tú tienes que ser una persona muy atenta con la DGI, con los cambios que periódicamente la DGI está planteando. De hecho, hace poco tuvimos el impacto de la facturación electrónica y todo el mundo enloqueció, pero son evoluciones que está dando la materia fiscal para poder facilitar todo el tema de levantamiento de cifras, de indicadores económicos, todo esto nosotros tenemos que ser apoyo de la institución del Ministerio de Economía y Finanzas para poder que Panamá esté presentando mejores cifras. Claro, Todo esto lo vamos a lograr mediante la formalización de todo este tipo de presentaciones. Entonces, muchas personas inician su emprendimiento con mucha ilusión, claro. pero donde hablan de costos, por ejemplo, sistemas contables, donde hablan de costos, la parte impositiva, el costo de los impuestos, nadie se quiere meter. Entonces, la gente prefiere sentirse informal que formalizar su emprendimiento. Entonces, es ahí donde comienzan las diferenciaciones. Y lo primero que tú tienes que hacer es ubicarte en tu estrategia fiscal, qué es lo que te conviene hacer. Tienes ya el emprendimiento. ¿Cómo voy a manejar la parte fiscal? Y dos, tratar de que dentro de tu emprendimiento relacionarte con las instituciones y asociaciones afines para que ellos te ayuden a conocer las ventajas fiscales y hasta los beneficios fiscales a los que puedes aplicar estando dentro de la regularización fiscal. Entonces todo eso te va a ir ayudando y te va a ir disminuyendo el temor de pagar impuestos. Entonces, la declaración de renta no es un mecanismo para obtención de crédito. Ujú. La declaración de renta es primordialmente una responsabilidad que tenemos con el fisco. Claro. Las personas no pueden estar operando sin estar reportando su operación al fisco. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos cuidar. Eh, Dentro del emprendimiento, la disciplina fiscal y la disciplina de ingresos y gastos. Porque entonces, en el emprendimiento resulta que el emprendimiento me sirve para pagar la escuela, un viaje que no tiene nada que ver con la operación. Y vamos metiendo un poco de gastos en el emprendimiento que no tienen relación con la fuente del ingreso. Entonces tenemos que saber separar lo que es tu manejo personal de lo que es la actividad propia del emprendimiento o de tu actividad económica. Entonces es muy importante tener en cuenta algo.
En tu emprendimiento, tú tienes que determinar cuán rentable es, qué tanta rentabilidad te está ofreciendo. Si tú metes un par de gastos, un par de temas que no tienen nada que ver con la operación Ujú. propia, estás ahogando la operación, te estás quedando sin liquidez y estás reportando algo que no tiene sentido con la operación que estás llevando. Ya. Entonces, es ahí donde los contadores tenemos que ser responsables de poder guiar al contribuyente, al emprendedor y creando un poquito de docencia también para que la persona entienda los riesgos del manejo inapropiado de los números. Entonces, ya la declaración de renta no solamente pasa a ser un elemento normativo, sino que te va en tu cierre anual, te permite visualizar cómo tú estás operando, qué tan Ujú. rentable es tu emprendimiento. Entonces, planificar, mejorar la estrategia, los canales de distribución, la producción, los costos que estás obteniendo. Entonces, ya comienzas a revisar financieramente qué tan oportuna o no es tu actividad. ¿Y cómo podría una persona, un emprendedor o una persona independiente, si ya sabe que le toca pagar renta, si ya sabe que le toca pagar impuestos, ya es como, bueno, voy a pagar impuestos? ¿Cómo podría uno organizarse para ir fijando esos objetivos? Porque lo que he estado haciendo este año que pasó es pagar antes que se venciera. O sea, me decían, bueno, tienes hasta el 30 de diciembre, bueno, pago el 15 o pago el 1 de diciembre. Pero entonces, ya como uno se puede organizar en eso en base a sus finanzas del año que viene, porque uno está pagando lo del año anterior. Entonces, ¿cómo Exacto. sé si me va a ir igual o me va a ir peor o qué? Mira, tu cierre de la declaración de renta es tu operación del año. O sea, tu- el efecto de que no cuentes con los fondos para Ujú. asumir tus impuestos ya te está demostrando de que no hay una disciplina. Claro, Y no es una disciplina solo fiscal, sino una disciplina financiera en la que sí, si tú sabes cómo cerraste el año, tú tienes que programar tus pagos. sí, En la página de la DGI aparece un calendario de en qué momento tienes que pagar qué. sí, Entonces, todo eso es parte de convertirte en el mejor amigo del regulador. ¿Por qué? Porque eso te va a evitar dolores de cabeza. sí. Entonces, viene el tema de la facturación fiscal. Ajá, no sé cómo se hace eso, mi contador no me dijo, no sé. Y todo termina siendo el contador no me dijo, el contador no me dijo, el contador no me dijo. Pero resulta de que también hay una responsabilidad del contribuyente de estar informado. Sí. Entonces, ciertamente llega el anuncio, tienes que reunirte con tu contador para que él te oriente la parte de, no todo el mundo es contador. Ujú. Entonces, eh, no ver todo esto como que ahora nos pusieron otra traba, ahora tenemos este problema, ahora Sí, nos han dado este trabajo, sino que también tenemos que ser un poco conscientes de que la materia fiscal tiene que evolucionar sí, y tiene que evolucionar como las primeras economías en la que todo el mundo es educado hacia la tributación. sí. Entonces, acá en Latinoamérica queremos ver siempre que el tributo es un castigo y por qué lo tengo que hacer y no debe ser. O sea, el tributo es sinónimo de prosperidad. O sea, tú Sí, cuando tributas, cuando te sale un resultado a pagar es porque te ha ido bien. sí. Obviamente, Exacto. entonces, ¿por qué vamos a obviar algo que termina siendo una responsabilidad y un valor agregado a tu operación que va a vestir tu información financiera para que cuando entonces la vea la institución financiera diga, bueno, yo puedo confiar en este contribuyente? Cuénteme, ¿cuál sería como la importancia de declarar renta para los emprendedores? Ya que los emprendedores pueden decir, lo voy a hacer porque es importante hacerlo. Bien, una persona que está manejando emprendimiento tiene que estar consciente de que debe cumplir con ciertas disciplinas. Primero, la disciplina de organización del mismo emprendimiento, que es el que le va a producir un beneficio a ella a futuro. Y dos, la disciplina de la organización de la información. Porque es ahí la base en la que contablemente tú comienzas a determinar cuánta rentabilidad te está promoviendo todo esto, si la operativa o el movimiento financiero que estás llevando te demanda más inversión de tu parte. Entonces todo eso lo tienes que saber. Y la única forma de saberlo es teniendo los números en orden. Ujú. Si no tienes los números en orden, estás manejando con el
parabrisa sucio. Entonces no tienes la pantalla clara de hacia dónde vas. Entonces, lo más importante para todo emprendedor es manejar sus números correctamente. Los números para un emprendedor no pueden ser manejados de acuerdo a un vestido que yo estoy preparando para ver cómo cierra el año, porque lastimosamente las personas que inician un emprendimiento al final del año es que comienzan a correr, a recoger facturas, a que no lo había pedido, tengo que buscar esto en tal lado. Entonces, eso demuestra que no hay un orden en lo que estás haciendo. Sí. La persona que inicia un emprendimiento debe iniciar con todo el orden y el control correspondiente de la información contable. Entonces, desde que inicia su emprendimiento. Entonces, efectivamente, el contador, claro, viene a poner eh, el condimento que es el que va a sazonar toda esta información para su presentación. Te va a ayudar a corregir lo que estás haciendo mal o a mejorar lo que debes hacer, ¿no? Pero no debe eh, recurrir al contribuyente de forma tal de que tráeme la bolsa de información y yo veo qué hago y vamos a ver cómo armamos esto. No, eso es ser cómplice del desorden. Total. Nosotros debemos, como contadores, tener la responsabilidad de darle la docencia suficiente al contribuyente para que él entienda la importancia que es que debemos mantener, tanto él como contribuyente como yo como contador, de que esa información salga lo más transparente posible. Totalmente. Y si una persona decide, no voy a pagar impuestos, he escuchado ese tema de la evasión de impuestos. ¿Qué efectos tendría esto sobre la persona si los descubren? Obviamente, Al final, la evasión, la evasión del impuesto a veces viene bajo la excusa de la corrupción gubernamental y no solamente de nuestro gobierno, sino de toda Latinoamérica. Todo el mundo en Latinoamérica se maneja como que ¿para qué voy a pagar impuestos si el gobierno no ayuda o no? Bien, el no pagarlo también te hace cómplice de ese nivel de corrupción, porque todos debemos manejar la responsabilidad de ser eh, supremamente conscientes de que para que el país prospere, nosotros debemos aportar. ¿Y cómo aportamos? Desde nuestra rentabilidad, desde nuestra utilidad, desde los beneficios que estoy obteniendo de mi operación para entonces poder aportar fiscalmente al país y entonces vivamos en un país próspero, total. que eso es lo que buscamos. Total, eso tiene que ver mucho. Hay una frase que yo leí en El hombre más rico de Babilonia que decía, para que una nación sea próspera, cada individuo tiene que ser próspero. Entonces nosotros tenemos que encargarnos y ser responsables con nuestro dinero. Sí, un tema de conciencia y de educación. Sí, y eso lo que me dice es que cuando no pagamos impuestos estamos nosotros siendo corruptos. Entonces, ¿qué nos haría diferentes de los políticos que nosotros decimos, no, es que ellos son corruptos? ¿Qué nos haría diferentes de los políticos? Si prácticamente no estamos contribuyendo a lo que se supone que tendría que usarse para la mejora y para que nosotros pudiéramos ir al seguro y que todo esté bien, pero realmente si no lo hacemos, ¿qué control vamos a tener si sea de que si los políticos lo van a hacer o no lo van a hacer bien? Nosotros no tenemos control de eso, tenemos control de el pago de nuestros impuestos. De nuestra responsabilidad sí tenemos control. Exacto, Y exacto. efectivamente, culturalmente, no hay una educación en la que a nosotros se nos diga, desde que sales de tu universidad o desde el momento en que comienzas a operar, porque muchos jóvenes ya están en la calle produciendo, Sí. pero muy tarde se dan cuenta de que, es que tenía que declarar, es que no me habían dicho, y es que esto no había pasado, que yo no sabía por dónde esto iniciaba. Entonces, efectivamente, el contador siempre estará a la disposición para poder entonces guiar en estos temas. Sí hay una debilidad muy grande y la debilidad parte de que de pronto los que estudiamos contabilidad sabemos que hay una responsabilidad fiscal o de control operativo de tus finanzas. Pero los que estudian medicina, los que estudian, qué sé yo, derecho, otras ramas, de pronto descubren eso en el camino. Entonces comienzan trastabillando y como no tienen esa información para poder iniciar un negocio ordenadamente, entonces en el camino es que se dan cuenta de todos los errores que han cometido y es que nadie me dijo y vienen las excusas, ¿no? Pero efectivamente
sí tenemos que trabajar un poco más, y esto lo he dicho inclusive en clases en la universidad y todo, tenemos que trabajar un poco más en enfocar a a la persona, no hablemos del contribuyente, a toda persona, Ujú, porque no necesariamente tú generas siendo contribuyente. Hay ujú. personas que están generando sin ni siquiera haberse registrado en la DGI. Exacto, Entonces, toda persona debe tener conciencia plena de que por lo que tú generes, tú tienes que ser responsable con la materia fiscal. total. El que te escudes en que el gobierno no funciona o esto no está echando para adelante o eso no es tu problema. El Exacto. problema tuyo, tu responsabilidad es ser responsable con el fisco. Y el que dice que el gobierno no funciona, tírese usted a político para resolver Exactamente, usted. exactamente. Que salgan los exégetas de la materia y que lo Exacto, resuelvan. Pero totalmente. nosotros los contadores tenemos una responsabilidad muy grande en toda esta materia fiscal porque nosotros no nos podemos prestar a complacer al contribuyente o al comerciante en su apetito de su condición fiscal. Ujú, La condición fiscal es un resultado y sobre ese resultado tú tributas, te acoges a un beneficio fiscal si existe ujú. o declaras tu pérdida si de verdad la obtuviste. Exacto. Entonces, inclusive ya el fisco en una medida ya, no voy a decir desesperada, pero muy estratégica, de pronto establece el CAIR, que es una condición de impuestos sobre personas que han, sobre contribuyentes jurídicos que han presentado pérdida, pero que él le dice, bueno, documentame tu pérdida. Si tú me documentas tu pérdida, entonces yo te acojo la pérdida, o si no, entonces vas por la aplicación del impuesto del CAIR, que es el 4% sobre, sobre el ingreso anual. Entonces, No basado en utilidad. eso, no, ya no es la utilidad, porque tú estás declarando pérdida. Es Entonces, jurídico también. él te está pidiendo que tú seas serio con la información que tú estás planteando. Total. Entonces, la declaración de renta no la podemos ver como un mecanismo de que la voy a usar de acuerdo a lo que yo necesite. Eso no debe funcionar así. La declaración de renta es simplemente el resultado de tu operación. Buena o mala es el resultado de tu operación. Si fue buena, contribuyamos. Si fue mala, bueno, a mejorar los controles, a mejorar las estrategias y a mejorar la planificación para que el próximo año sea mejor. Totalmente. Y me gusta mucho que hablemos de esa parte de política y de correcto e incorrecto, porque a veces la gente dice, no, no quiero pagar impuestos, qué pereza, me van a quitar parte de mi plata. Realmente, yo digo, es un mal necesario. Mal necesario, ¿por qué? Porque yo no quiero que me quite mi plata. O sea, yo quiero que Todo toda el la mundo plata quiere el sea cien por mía. ciento Que Ajá. toda la plata sea mía. Pero es necesario porque eso va a ayudar al beneficio de la nación, te va a ayudar a ti también, ya en el futuro y todo eso. Entonces, o sea, ya lo vemos como ese mal necesario porque todo el mundo quiere su 100% del dinero para uno. Así Una es. pregunta que le iba a hacer, ¿cuánto sería el porcentaje? O sea que eso depende también de la cantidad de dinero que uno gana o de la utilidad que uno tiene. ¿Cuánto sería el porcentaje de los impuestos que uno tendría que pagar de acuerdo a los ingresos o a la utilidad más bien? Bien. En una utilidad mayor a $11,000, de 11,000 hasta $50,000, sería el 15%. Después de $50,000 entra una tabla en la que una porción va por un monto y el diferencial por el 25%. Entonces, eh, efectivamente, todo el sistema de impuestos es progresivo, porque en la medida en que tú generes más renta, asimismo te ubican en la tabla. Ok. Importantísimo también tener una, un aspecto importante que hay que considerar y es la interrelación entre las instituciones fiscales, municipio, comercio. Ya son instituciones que están hablándose con información cruzada. Ujú. Entonces, hay personas que están recurriendo al Ministerio de Comercio por un aviso de operaciones, pero eso despega un impuesto municipal Ujú. y por ende genera una tributación fiscal. Claro. Entonces, todo el mundo va por el aviso de operaciones porque el banco me pide un aviso de operaciones, pido el aviso de operaciones, se lo llevo al banco, pero te genera toda esta Y no lo y no saben. lo saben. Entonces, es importante que las personas
personas antes de actuar vean las implicaciones, porque hay mucha gente que está siendo citada por el municipio de que tú tienes un aviso de operaciones desde el año de la pera Y no y estás tú pagando no impuestos pagas el impuesto. durante tantos años. Oh my God. Entonces, la gente está viviendo en base a lo que necesita. No hay una planificación financiera ni fiscal para estos temas. Y eso es incorrecto. Lo correcto es, voy a iniciar un emprendimiento, entonces tengo que cumplir con aviso de operaciones, tengo que cumplir con una inscripción en el municipio, tengo que inscribirme en la DGI y ya tengo estos tres grandes rubros cubiertos. Luego sentarme con un contador, qué beneficios tengo, qué tengo que hacer para llegar a diciembre preparado, tener toda la información previa, no esperar diciembre para ver qué hago. Y un error gigantesco es, mira, yo tengo que hacer esta declaración porque yo voy a entrar en un financiamiento hipotecario y yo necesito que aquí diga que yo te gane tanto. O sea, eso no es correcto. Claro. Y La todo es idea, falso. exacto, porque el contador se puede convertir en cómplice de una información fraudulenta. Claro. Entonces, nosotros debemos tener alta responsabilidad en poder guiar, y decirle a la persona, bueno, de pronto este año no alcanza tu ingreso para esto, pero tienes que programar tu actividad o tienes que promover tu actividad para que ganes más dinero y logres tu objetivo. Entonces, ciertamente existe una responsabilidad muy grande por parte del gremio contable, en el que nosotros tenemos que ser garantes de que la información que esté llegando a las instituciones sea la correcta, de que las instituciones financieras puedan ver en nosotros un elemento de confiabilidad, que cuando yo firme un documento, eso vaya con toda mi integridad, con todos mis valores éticos y profesionales, que demuestren pues que lo que tú estás haciendo es correcto. Me encanta porque de hecho ya estoy trabajando con Eric desde este año y realmente cuando nos vimos la primera vez, él, o sea, nos reunimos presencialmente y no fue como, mándame todo y yo veo qué hago. O sea, no, porque yo he visto gente que hace eso, mándame todo y veo qué hago. Y bueno, si lo ponemos más, vas a tener que pagar impuestos, mejor no lo hagan. Entonces es como que, pero es necesario. Es porque eso es lo que aparece en mis cuentas, eso es lo que estoy moviendo realmente, entonces hay que pagar impuestos. Entonces son cosas que me gusta que sea a través de la ética y que no solamente sea como, bueno, vamos a ver cómo puedo sacarle provecho a esto, cómo puedo jugar vivo. Y eso es parte de corrupción, Exacto. eso es parte de corrupción. ¿Cómo puedo jugar vivo en cualquier cosa en la vida? Es corrupción. Entonces ya estamos siendo desleales, estamos siendo deshonestos y así al final vamos llevando como esos mismos antivalores a donde vayamos. Exacto. Mira, un elemento importantísimo es un requerimiento de parte de migración de las declaraciones de renta de las personas que están aplicando para visas y este tipo de cosas, tramitaciones de migración. Entonces llega el extranjero y dice, sí, pero yo no voy a pagar impuestos aquí porque yo pago impuestos allá. Y entonces tú estás haciendo un trámite de orden local y entonces tú quieres como condicionar al contador de acuerdo a lo que tú necesitas para poder pasar la prueba de migración. Entonces, ahí tenemos que ser realmente serios, porque de verdad que no podemos estar firmando documentos con aproximaciones, con proyecciones, con estimados, donde no hay una justificación de un ingreso, donde no hay una justificación de una operación, donde tenemos que proteger al sistema bancario de lo que está moviéndose dentro de él. Y la mejor forma es que nosotros seamos esa barrera que pueda impedir cualquier movimiento inadecuado dentro de las operaciones bancarias, financieras y fiscales. Entonces, las personas, los extranjeros que están a veces en estas tramitaciones, lo primero que te dicen, sí, pero que no pague nada, porque yo nada más tengo que hacer esto. O sea, has llegado al contador equivocado, porque eso no funciona así. Claro. Yo quiero tu evidencia de ingresos y vuelve y caemos en el tema, no, lo que pasa es que yo tengo un emprendimiento y yo hago esto y yo hago lo otro, pues claro, son extranjeros que no han entendido de que la economía informal no es suficiente para que tú formalices tu presencia en el país. Exacto. Tú vas a tener un emprendimiento, entonces formalízalo Exacto. en todos sus aspectos. Entonces, ciertamente hay que tener eso claro. ¿Cómo podría ser ya preguntando así como preguntas tácticas? Si un emprendedor gana dinero de fuentes extranjeras,
Porque, por ejemplo, existe una página, Hotmart, que la página realmente es de Brasil y ellos le pagan a la gente. No, no he utilizado Hotmart todavía como emprendedora, pronto, prontito, pero ya cuando me tengo que recibir ingresos de Hotmart, no sé si realmente lo hacen hacia la cuenta de banco o hacia dónde lo hacen, pero si yo recibo dinero de fuentes extranjeras, ¿cómo sería esa parte en mis impuestos en Panamá? Lo que pasa es que no es la procedencia del dinero, es donde tú realizas la actividad. Y la actividad la estás realizando en Panamá. Ok, Que te la paguen desde afuera, eso es otra cosa. ok, Entonces, todos estos conceptos hay que tenerlos claros porque ciertamente hay operaciones extranjeras o externas, para decir, que se pueden dar. Eso sí es normal y tenemos una zona libre que tiene un régimen específico para operaciones externas. Pero nosotros no podemos definir una actividad porque me la pagaron desde afuera de que es externa. Si yo la estoy ejecutando aquí en Panamá. Y eso pasa mucho con los extranjeros, claro. de que ellos tienen todavía dependencia de sus países de origen. Ellos dicen, no, lo que pasa es que eso me lo están pagando de afuera y eso no es grabado. Ujú, Sí, pero tú estás trabajando aquí en suelo panameño. exacto. Entonces, también hay un tema fiscal de personas que se tienen que trasladar a otros países a generar esa operación de la cantidad de días que estás fuera del país o que estás dentro del país, todo eso a nivel fiscal es analizable. Claro, Pero la verdad, lo más importante en todo esto es tener la justificación, la razón del ingreso recibido. claro. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser responsables con la información financiera, con la información fiscal, de que realmente lo que yo hice, lo que yo recibí, está facturado, está domiciliado aquí en Panamá. Cuéntame algo, porque he visto, y bueno, ya lo hago, el tema de las facturas. ¿Por qué es importante guardar facturas y en caso de qué tipo de facturas podría yo guardar para que eso lo tomen en cuenta en mi contabilidad del año? O sea, Bien. que sean deducibles de impuestos y todo esto. Todas las facturas relacionadas con tu operación propiamente, el gasto que te produce el ingreso o el costo que te produce el ingreso, son facturas que tú debes conservar. Obviamente llegará la analítica del contador al final del año cuando esté resumiendo la información, en donde él decida o él te diga, esto no computa, esto no es deducible, esto no debió ser así, esto no salió a tu nombre, Ujú. porque también pasa eso de que hay facturas que no, lo que pasa es que lo pagó mi asistente y no, tiene que venir a tu nombre. Estamos hablando ya de facturas electrónicas Sí, que ya debes conservar y efectivamente ya estamos migrando hacia una ventaja tecnológica en la que tú vas a tener tu factura, que antes se nos borraba la impresora fiscal, no era muy eficiente en esa parte, había que estar sacándole copia. sí. Sin embargo, ahora con la factura electrónica ya la tenemos. Entonces Sí, ya eso. todo eso es bueno conservarlo. Eh, de pronto hay personas que se van a un viaje de capacitación para su emprendimiento, eso es deducible. Claro, Pero hay otras que te dicen, no es que yo me fui de viaje, sí, ya. familia, hijos, Disney, todo esto, y no, y No es computa, deducible. ¿cómo voy a hacer deducible algo que no te aporta a tu ingreso? Entonces, todas esas diferenciaciones hay que hacerlas para poder entonces llegar a una información fiscal y financiera suficiente que demuestre tu actividad. Ejemplo, si yo me compro una computadora y eso es para mi emprendimiento, eso es Ujú. deducible de impuestos. Deducible en su depreciación, también hay que ver el monto de la computadora, Claro. qué tan material o no sea el valor de la computadora o del equipo, o qué tanto tú la vas a usar, Que tenga que ver que con tu sepas, emprendimiento. ajá, que sepas que se va a depreciar porque la estás usando. Claro. Todo eso hay que ver. Sí. Pero sí es deducible, el gasto de equipos es deducible. Ok, entonces sería viajes que tengan que ver con mi emprendimiento. He visto también que los seguros y qué más podría ser como que ese Bien, tipo en la de... parte de los seguros que tengan que ver directamente con la operación o ya en la misma declaración de renta personal, los seguros que tengan que ver con hospitalización. Ok,
los seguros de vida no son deducibles. ¡Ay, no sabía eso! Los de hospitalización. Ok, como los del SIDA. Entonces, ajá, Ok. entonces efectivamente los seguros que tengan que ver directamente con la operación. ¿Qué más? Están los gastos de oficina, tu Alquiler. papelería, tu publicidad, alguna mención en los medios, todo eso es deducible si tienen relación directa con el emprendimiento. Si yo hiciera publicidades de Facebook, ¿cómo me ayudar? O sea, porque yo realmente, si hago promoción de mi emprendimiento, lo voy a hacer con publicidades de Facebook. Ujú. Pero eso también se debería declarar, o sea, ustedes lo podrían ver. Obviamente, cuando me sacan la plata dice Facebook Ad, lo dice en el banco, Ujú. pero no hay o sea, una factura en sí que diga, bueno, esto es por la publicidad del emprendimiento, o sea, no lo dice. Bien, esos Entonces, son los casos en los que de pronto la tecnología no nos ayuda mucho. Pero sí, efectivamente, si tú tienes cómo documentar de que eso fue una publicidad puesta en una red sí, social y que no hay otra forma de documentarla que eso, o sea, tú puedes llegar a un entendimiento con el contador de forma tal de que hay una forma de aceptar la deducibilidad del gasto y sobre todo porque hubo un pago, ¿no? Pero por la forma del mismo negocio darse, no siempre vamos a contar con una factura. sí. Así que ahí sería un tema de materialidad y de beneficio. Sí, y todas estas cosas como Zoom, que me sirve para mi Ujú. negocio, todo esto también podría tomarlo como deducible de impuestos. Claro, porque eso te va a ayudar a ti o sea, tus Hacer reuniones, reuniones, todo este tipo de cosas. sí, presentaciones y todo para el negocio. Lo que no puedes ponerme de pronto es que no, que mi suscripción a Netflix Nada mensual, que nada de eso, porque la ver. gente saca, mira, hay gente que me dice el alimento del perro. Nada que ver. O sea, ¿en El qué eso perro contribuye al a tu negocio. negocio? O A sea, menos que mi negocio sea de perros. exacto. Si mi negocio es de perros, puedo poner el alimento de los perros. Bueno, No, pues. en la, Tengo un hotel de perros, pues. en la experiencia, hay cosas chistosísimas que suceden, clientes que se molestan porque eso es lo que salió a pagar y eso es lo. No, que yo tengo otro contador que me lo hace. Búsquelo, búsquelo, pero Y a la yo no te larga voy le. a firmar algo Sí. eh, inapropiado. Exacto, exacto. Y cuénteme así, como experiencias bueno, no tan exponiendo a los clientes, Ajá. pero sí alguna experiencia tipo algo que le haya pasado con un extranjero, o puede ser algo que le haya pasado con una persona que tenga mucho dinero, o sea, tipo, qué hacer o qué no hacer. Ujú. Como que podría ser, que no debería ser un extranjero, que no debería ser una persona que gana mucho dinero, que no debería ser una persona que está empezando, cosas así. Mira, lo primero, una persona que tiene un negocio que demanda mucho dinero y que está operando súper bien, lo primero que tiene que hacer es manejar su sistema de contabilidad lo más cercano posible. Ujú. Porque hay personas que dicen, no, yo compré un sistemita, yo estoy metiendo todo ahí, yo veo qué hago y no sé qué. O sea, no eres contador, no sabes cómo funciona el sistema, no sabes qué está haciendo el sistema. Entonces, cuando llega el cierre de año, te dan esa información que es basura, Ajá, entonces no tienes nada. exacto. Si tú tienes la capacidad de generar tanto ingreso, tú debes tener la responsabilidad propia de que hey, yo necesito una fuente de información confiable y si no, buscar los recursos. Hay muchos cursitos de contabilidad para emprendedores que dan inclusive en el colegio de contadores y este tipo de cosas, pero eso es para una persona que no sabe contabilidad, que está empezando un negocio y como para tener los conceptos claros de por dónde va la cosa. La responsabilidad es tener un contador, Claro. alguien que te oriente, que te Sí. diga para dónde debes ir y sobre todo apoyarte en la gestión, ¿no? Sí, porque si yo digo voy a tomar el curso y ya yo misma hago mi contabilidad, Ujú. nada que ver. O sea, no, hay que también tener el contador al lado. Claro, y también sucede que la persona que no genera mucho, por no gastar, por no tener el costo de un contador, por no tener el costo de un sistema, por no tener el costo de, Sí. reduce todo eso y su información es un caos. Mm. Entonces, no, yo sé cómo va la cosa, porque yo veo la cuenta y sí, pero la cuenta está saturada de información personal, porque no has tenido ni siquiera la, la responsabilidad de dividir lo que es una cuenta operativa y una cuenta personal. Todo lo quieren manejar en el mismo bolsillo. Entonces,
el dinero del emprendimiento es el mismo dinero que te está pagando la casa y el que está pagando el súper. Sí. Cuestiones como esas, sobre todo. La gente mete la factura del súper en todo ¿Eso eso. O qué? sea, claro, el contador tiene que tener la capacidad, y vuelvo a la docencia, de poder guiar al contribuyente y decir, sabes que esto no va, el otro año no lo pongas, esto no es Ujú, necesario que lo presentes, claro. para que la persona vaya cada vez más afinando su información. Y yo, yo soy del pensamiento que mientras más educado yo tenga al contribuyente o al cliente, más fácil va a ser mi trabajo. Sí, totalmente. Porque si yo me siento con esta persona que me va a presentar 3 cajas de papeles un 30 de marzo, o sea, ¿de qué estamos ¡Tarde! hablando? ¿De qué ¿Cuándo es el estamos? día? ¿Cuándo es el día que se debe presentar? Bien, para la persona natural, el 15 de marzo, para la persona jurídica, el 31 de marzo. Si no tienes la información completa, te falta un documento, un banco no te entrega una certificación de intereses, por decirte algo, y no tienes cómo sustentar tus intereses, puedes pedir tu prórroga para no incurrir en penalidades. Y la prórroga te da para las personas naturales hasta el 15 de abril, para las personas jurídicas hasta el 30 de abril. Y eso de que la penalidad es porcentual o es un monto específico. El valor es $500 para la persona jurídica y $100 para la natural. O sea, más los impuestos que vas a tener que pagar Exacto, obligatoriamente después. exactamente. ¿Qué Ujú. pasa con cuando una persona ya sabe que tiene que pagar impuestos y no los paga? Bien, mira, cuando ya tú determinas en la declaración de renta que sale lo impositivo y la presentas, eso es una deuda que tú tienes segura con el fisco, seguro. Obviamente, si no lo pagaste dentro del periodo, vas a tener recargos e intereses a lo largo del año o hasta cuando lo pagues, pero no es una responsabilidad. Y de hecho hay instituciones financieras, hay bancos que cuando te piden la declaración te piden los impuestos pagados. Y esa es una Claro, medida correcta claro. porque la gente quiere estar haciendo declaraciones a lo loco y no Y pagar no los paga impuestos. impuestos. Entonces, ¡Chacanerías! hay de todo, hay de todo. Entonces, ya por esa razón yo siento que mis contribuyentes o las personas que trabajan conmigo sufren primero el efecto de que yo les digo antes del 15 de febrero, antes del carnaval, todo tiene que estar Sí, alineado, claro. todo debe estar listo, porque ya yo vengo desde un periodo, desde septiembre del año anterior, Cogiendo información. revisando cómo va a ser tu cierre fiscal y proyectando tu cierre fiscal. Entonces, tú tienes que estar preparado para esto, tienes que buscarme esta certificación, tienes que buscarme este documento, Ujú. y hay un orden. Yo no puedo esperar que tú llegues el 15 o el 14 de marzo. Mira que no tengo contador, que no conseguí. Lo A siento, última pero hora. ahí no me va a agarrar. Eso es súper importante. De hecho, o sea, cuando yo empecé yo no sabía. Como le digo, yo no sabía y esto es... ¿Por qué enseñan esto en la escuela? O sea, que le digan a la gente, miren, vamos a enseñar en contabilidad las cosas importantes si uno es independiente, si uno es Exacto, emprendedor. exacto. Porque ya cuando uno tiene un trabajo uno no se preocupa de nada de eso, pero cuando uno es emprendedor le toca investigar. He escuchado también el tema de que hay gente que tiene trabajos tradicionales y ellos pueden presentar facturas de, no sé, alimentación o seguros o cualquier tipo de factura que sea deducible de impuestos y al final también les devuelven algún dinero. Bueno, lo que pasa es que si en tu declaración de renta terminas con un crédito fiscal, el fisco tiene la responsabilidad de devolverte eso. Y hay un trámite específico para eso en donde tú documentas toda tu declaración y el fisco te devuelve. Y eso es muy cierto, el fisco te lo devuelve. Aquí en Panamá tengo conocimiento y conciencia de que hay personas que el fisco le devuelve su dinero. Entonces podemos ver que existe esa posibilidad también de que la gente pueda presentar sus documentos para que les devuelvan dinero de los impuestos que ya pagaron. ¿Cómo funciona? Del crédito fiscal que has obtenido con las presentaciones de las declaraciones de renta. Puede suceder que un año tu impuesto estimado sea más alto de la renta calculada para el año siguiente, y entonces te queda un crédito fiscal y tú tengas que recurrir entonces a la DGI a presentar tus documentos para reclamar tu crédito.
Me gusta, me gusta. Así también uno queda con dinero a su favor, que ya dio, Claro. pero es como bueno, una inversión que Mm, regresa. o sea, por alguna forma, el fisco es responsable y te lo devuelve, pero obviamente te va a auditar y te va a revisar todo lo que has presentado. Y ya te digo, yo tengo casos de personas que han presentado su reclamo al fisco y le ha ido muy bien. Una, como ya para ir concluyendo, recomendaciones básicas para emprendedores o conceptos básicos que hay que saber al momento de empezar a declarar renta. Bien, lo primero que tiene que hacer, manejar el emprendedor es el concepto de su negocio. Mira, hay ocasiones en donde personas inician un negocio, un emprendimiento de comida y no tienen ni siquiera los carnets de manipulación de alimentos. Entonces, ¿cómo tú inicias un emprendimiento desconociendo las regulaciones de tu emprendimiento? Lo primero que tú tienes que hacer es conocer el emprendimiento. ¿Está basado en esto? Bueno, tengo que procurar cumplir con esto, esto, esto y esto. Y lo más importante es afiliarte a las asociaciones afines a tu emprendimiento para que ellos te ayuden a guiar el emprendimiento que estás llevando. Tener todo en regla. Entonces, de ahí contactas a un buen contador que te oriente, Honesto. ya sea, ya sea para que te ayude a establecer todo lo que es el control contable, porque lo primero que tenemos que buscar es el control contable, que toda tu operación tú la puedas cuantificar, tú puedas saber para dónde se está moviendo el dinero o Sí, de dónde está viniendo. exacto. Y segundo, para que cuando llegue el momento del cierre del año, tú sepas a ciencia cierta cómo cerró tu año, cómo fue tu operación. A veces es muy bonito cuando me reúno con contribuyentes y con clientes, eh, ellos me dicen, yo creo que me gané tanto. Creo. Ajá. Y cuando tú estás analizando la información, estás bien aproximado a lo que al pensamiento de la persona, pues, o sea, ¿qué te quiere decir eso? Que es una persona que tiene en su mente cómo está manejando su negocio. Claro. Pero hay otros que dicen, yo no sé, no tengo idea, el banco dice una cosa, pero yo sé que es otra. Entonces, todo eso sucede. Lo importante es manejar los controles contables que te den una información suficiente para que tú tomes buenas decisiones. Y por último, ser responsable con el fisco y con las instituciones regulatorias, no solamente el fisco, Ministerio de Salud, si tienes un emprendimiento de comida, el municipio, Ministerio de Comercio, si tienes que registrar un aviso de operaciones, y por último la DGI. Entonces, no podemos estar trabajando al margen de la ley. Ujú. Todo país tiene un documento fiscal, un código fiscal en el que todos nos debemos amparar para poder entonces nosotros suplir información suficiente al fisco y que entonces en el país se tomen buenas decisiones también. Entonces, eh, tratar de ser responsable con todas estas instituciones, ser responsable con la información que le voy a proveer al contador, porque lo primero que dicen es, el que va a ir preso es el contador. Sí, pero hay un nivel de responsabilidad de la información que tú me estás suministrando. Entonces, eh, todo esto termina, converge en la palabra responsabilidad de las entidades fiscales, del contador, del contribuyente. Todos tenemos que ser responsables desde nuestra perspectiva. Entonces, importantísimo, no confundir informalidad con emprendimiento. Ujú. Eso es lo básico. Si tú quieres mantener una economía informal, una operación informal, eso es otra cosa. Que vendría Pero si siendo tú tipo, quieres formalizar tu emprendimiento, entonces cumple con todas las regulaciones. informal sería como que venda empanadas en mi casa. Ujú. Algo así, como que venda dulces, Exacto. no sé, algo así. Otra pregunta. Si yo sé, yo soy una persona que digo, no me importa que el gobierno vaya a usar los impuestos, o sea, que no me importa nada de eso. Yo quiero ver qué beneficios hay para mí por la declaración de renta. Obviamente no es el objetivo, pero hay Ujú. gente que sí lo ve así. Y si no me da un beneficio, no lo hago. Entonces, ¿qué beneficio le daría a la persona ya por pagar impuestos? Mira, el primer beneficio es que estás siendo responsable con la entidad reguladora. Sí. Obviamente, esta información bien suministrada, bien levantada, te va a ayudar a ti en tu nivel financiero, porque si mañana pasado tu emprendimiento requiere un financiamiento, tú estás presentando una información confiable, verdadera, que le puedes decir a la institución, esta persona merece la ayuda. O confiamos en que esta información es la suficiente
porque su manejo, el manejo contable, la entrega inmediata de la información, porque todo eso lo ve la institución financiera, me demuestra de que es que una persona responsable a la cual yo puedo brindarle el apoyo, el soporte de un capital de trabajo con el que él pueda desarrollar su emprendimiento. Ujú. El primer beneficio es cumplir con el regulador y el segundo beneficio es a nivel financiero, cómo tú puedes utilizar toda esta información para de pronto conseguir fondos contingentes que te puedan ayudar a crecer, a mejorar tu distribución, a contratar más personal o a mudarte a un establecimiento más Más grande, grande. sí. O sea, todo eso hay que verlo. No podemos ver la declaración como un instrumento de beneficio, porque no es así. O Claro. sea, es un instrumento de responsabilidad. Responsabilidad, sí. Me gusta esa docencia sobre el tema de la contabilidad. Ya si alguien quiere sus servicios, la publicidad no puede faltar. Bueno, ¿Dónde podrían contactarlo? ¿Cómo podrían hablar con usted? bien, bueno, a través de mi celular, o sea, puedo dar mi número, no Sí, sé, claro, puede dar su número. 6466-1440. Me pueden llamar ahí las 24 horas. Durmiendo, ¿eh? Y Quiero una. mira, es muy importante algo. A mí me han llamado personas que buscan un servicio y de pronto con la orientación telefónica es suficiente y dicen, ah, no, lo estaba viendo de tal forma, entonces no es necesario esto, es necesario lo otro, porque tampoco podemos ser abusivos en la industria contable. Entonces, hay muchos temas de engaños, hay muchos temas de cuestiones que se dan en todas las empresas. Sin embargo, cuando a mí me llaman, yo trato lo primero es de orientar. Sí, ¿Qué necesitas? sí, ¿Por qué lo quieres hacer? Entonces, en esa conversación vamos determinando el nivel de servicio que tú requieres. totalmente. Entonces, no nos vamos a crear una pantalla gigante de tú tienes un problema grande. No, primero la orientación y la docencia. Sí. Y de ahí, entonces, el servicio. Me encanta, muchísimas gracias. Vamos a dejar el número aquí abajo en la edición. En la edición va a quedar aquí abajito. Y también en la cajita de información en la parte de abajo para que puedan también contactarlo y puedan tener esa guía de una persona que realmente va a hacer las cosas de forma honestas. No vamos a caer en corrupción, vamos a hacer las cosas bien para que podamos también en el futuro, o sea, obviamente la parte de responsabilidad, pero en el futuro también va a darnos beneficios. Entonces es como un dando y dando. Claro, Es claro. dando y dando al final. Sí. Entonces, El eso es mayor súper importante. beneficio de hacer las cosas bien Sí, es que te va a ir bien. exacto. Eso es lo que yo siempre digo. El camino corto al final es malo. O sea, el camino corto al final siempre caes en el Tiene sus barranco, implicaciones. tiene sus implicaciones, puedes quedar preso por no pagar Ajá, impuestos, lo que sea. Entonces, mejor hacer las cosas bien, ¿sí? así es. Entonces, muchísimas gracias, Eric. Realmente agradecida por el tiempo, por explicarnos todo cómo funciona el tema de la declaración de renta para los independientes. Ha sido muy importante. Ojalá me hubiesen dado esta información cuando empecé a emprender y saber por qué tenía que hacerlo y cómo tenía que empezar a hacerlo. Entonces, ya saben, si tienen sus preguntas, pueden contactar al señor Eric Macías y los va a ayudar con su parte de contabilidad. También pueden contratar sus servicios, obviamente. Y bueno, más que todo, agradecida por su tiempo. Entonces, no sé si quiere dar unas últimas palabras, un último saludo. Bueno, lo que sí quisiera recomendarle a todos es que tratáramos de entrar en una disciplina fiscal. Este país requiere una disciplina fiscal en la que todos contribuyamos formalmente a generar mejores indicadores para este país. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dando una información realmente eficiente, oportuna, inmediata. Claro que sí, vamos a hacernos responsables de todo lo que nosotros hacemos y Así para es. así poder contribuir al país. Muchísimas gracias, que Como tengan no, excelente noche, excelente día, excelente tarde, lo que sea a la hora que estén viendo este video. Chao, chao. cuídense mucho.